Hola kinesiócratas y bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia Gobernados por el Movimiento. Hoy es martes 1 de octubre de 2019 y estamos nuevamente en la biblioteca de la Universidad Finisterra. Y a nosotros ya nos conocen, yo soy el kinesiólogo Matías Bosa. Y yo soy el kinesiólogo Nelson Adrián. En este episodio nos vamos a referir a la revisión de un ensayo clínico aleatorizado, controlado o también llamado RCT por su sigla en inglés. Y además vamos a ver cómo evaluar la validez interna, vale decir esto es la calidad metodológica. Entonces, primero, Matías, ¿te parece si partimos por recordar qué es un RCT? Sí, este es un tipo de estudio en el que los sujetos son distribuidos de manera aleatoria en distintos grupos para recibir una intervención clínica. Y uno de estos grupos es llamado grupo de control. El control puede ser una práctica estandarizada, un placebo o simplemente ninguna intervención. Y este tipo de estudio es el gold standard para comprobar la efectividad de tratamientos o de drogas. Claro, vale decir, nosotros como clínicos deberíamos ir a buscar información primero en este tipo de estudios para ver si lo que vamos a hacer tiene o no algún efecto importante, algún impacto en nuestro paciente. Bueno, los dos elementos principales de este tipo de estudio van a ser la aleatorización por un lado y el control por el otro. El primero, la aleatorización, evita el sesgo de elección. Vale decir, acá el investigador puede asignar a su discreción a cada sujeto a un grupo determinado, o sea, al grupo que se le va a intervenir o al que no. Por ejemplo, se podrían asignar a los pacientes que tengan un factor pronóstico, ya sea favorable o desfavorable, a un grupo y afectando o sesgando los resultados de la investigación. Claro, entonces al hacerlo de manera aleatoria se evita este sesgo que pone. Así como, por ejemplo, si yo quiero comprobar la efectividad, no sé, del ultrasonido en el tratamiento del hombro congelado. Claro. Ya, en este ejemplo podríamos asignar al grupo con ultrasonido, por ejemplo, a los pacientes más jóvenes. Y en el grupo de control dejar a los pacientes de más edad. Y eso nos introduciría un sesgo en los resultados hacia el tratamiento, porque sería desde un principio esperable que los pacientes más jóvenes respondan mejor al tratamiento. Así es. Y el segundo punto importante del RCT va a ser el control. La idea detrás de este elemento, el control, va a ser disminuir la probabilidad de que cualquier cambio vaya a responder a una evolución natural, o historia natural, ¿verdad? O a otros factores que estén fuera del diseño experimental. Cuando no hay un grupo control, no sería correcto afirmar que los efectos se pueden atribuir a la intervención. Entonces, por eso es que es importante que siempre los estudios que tengan un buen nivel en esta pirámide, ¿verdad?, de la evidencia, partan, ¿cierto?, con un RCT que nos va a tener un grupo control comparado con el tratamiento, cosa que yo pueda decir, ok, este tratamiento es mejor que no hacer nada o mejor que X comparación. O que es igual de efectivo que O otro. que igual que efectivo, claro. Entonces el control debe ser idealmente un elemento comparable al menos en la forma a la intervención. Claro, eso es lo que se conoce como un placebo. Ya, placebo, la palabra placebo viene del latín y quiere decir complacer. Este término se empezó a usar a inicios del siglo XIX y estaba definido como la medicación que era prescrita para complacer al enfermo. Era normalmente una sustancia inerte que se le daba a los pacientes que eran más molestos, que se ponían muy exigentes, o aquellos por los que no se puede hacer nada. A mediados del siglo pasado, Berg dice, toda intervención terapéutica, incluido el propio placebo, tiene un efecto placebo. Entonces, además, esta es la única característica común a todos los medicamentos. Y de ahí viene que la definición actual de placebo ya no es solamente un medicamento, sino que es cualquier procedimiento o componente terapéutica que es dado intencionalmente buscando tener un efecto en un paciente, síntoma, síndrome o enfermedad, pero objetivamente no tiene una actividad específica para esa condición tratada. Bueno, la respuesta a placebo es un tema súper interesante si lo estudiamos desde el punto de vista de los efectos a nivel psicológico, ¿verdad? A nivel de efectos centrales, ¿ya? Porque se ha visto que por lo menos todas las intervenciones que nosotros hacemos, por lo menos el 30% del efecto se debe al placebo. Por lo tanto, el placebo no es algo malo, ¿ya? Pero bueno, no alarguemos la respuesta a placebo, porque esto podría ser perfectamente un tema para otro episodio, ¿ya? Así que no nos alarguemos mucho en este tema. Pero para que lo tengan en consideración, el placebo entonces no es que sea malo, ¿ya? Porque siempre pareciera que uno está como engañando, está mintiendo. Bueno, aclaremos de qué es lo que se hace en el grupo control. Debería ser algo similar a lo que se ha aplicado en el grupo que recibe la intervención. Vale decir, si voy a estudiar los efectos de una técnica manual, en el grupo control, el placebo, entre comillas, o control debería considerar en algún momento poner las manos sobre el paciente. Entonces, eso hace súper difícil en kinesiología, ¿verdad?, hacer
comparaciones con placebo, porque muchas veces, por ejemplo, la terapia manual está estudiado que el efecto de poner las manos nomás sobre el paciente ya te va a generar efectos neurofisiológicos importantes, más allá de la técnica o dirección, vector que tú apliques con una determinada técnica. Y ahí está la dificultad en demostrar los efectos de la terapia en sí y Justamente, no sea solamente porque te estás acercando al paciente y estás así poniendo las es. manos sobre el paciente. Y ahí, como para el grupo control, se nos pueden ocurrir muchas cosas, desde no hacer ninguna intervención a, por ejemplo, usar un equipo de ultrasonido modificado para que no emita, ¿ya? Aunque todo el resto indique que está funcionando. Dentro de esto de las aplicaciones para el grupo de control van a haber pautas específicas de ejercicio, lo que aparece como tratamiento convencional, el manejo farmacológico, estar en una lista de espera, hay un montón de cosas que pueden estar como control para una intervención. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que estamos mencionando desde antes, que es sobre el ultrasonido en el hombro congelado, el control ideal sería usar un equipo modificado para parecer que funciona correctamente, pero que no haya emisión. Ujú. Ya no basta con solamente usar el equipo apagado, porque ahí el terapeuta sabe que el equipo está apagado. Ujú. Entonces introduce también un sesgo en la investigación. Bueno, como puede haber mucha variabilidad entre los estudios que van a intentar responder una pregunta, y además que existen varios tipos de diseño de investigación, va a ser súper importante entonces que reconocer que va a haber algunos estudios mejores que otros, ¿ya? Por lo tanto, para la evaluación de la validez o la calidad del estudio, una revisión sistemática encontró que existen por lo menos 20 escalas o instrumentos para comprobar la calidad de un RCT, incluyendo 6 que son específicos para lo que pasa en la terapia física o kinesiología. Y cada una de esas escalas usa varios criterios. Si combinamos todos los criterios que usan en las distintas escalas, encontraríamos 43 criterios únicos que se pueden agrupar en 5 categorías. Una sería la selección de pacientes. Ahí habían como Ujú. 6 criterios. El ocultamiento, 6 criterios también. La descripción del tratamiento, 14 criterios. Los outcomes, o la descripción y la medición de los outcomes, que eran también unos 6 criterios. Y finalmente el manejo estadístico o el análisis estadístico, que hay 11 criterios al respecto. Y cada una de las escalas usa unos pocos de ellos. O sea, ninguna escala usa los 43 criterios, sino que, por ejemplo, la escala de Pedro que conocemos en terapia física Ujú. usa 11 criterios y pone un puntaje de 0 a 10, considerando que el primer elemento, que es que la intervención esté bien descrita, no es parte del puntaje. Y otras escalas usan menos criterios, como la de Haddad usa 4 criterios nomás, y otras escalas de Vizzini, por ejemplo, que usa 28 de esos criterios. Claro, bueno, la Pedro es como la más utilizada y la más expandida, ¿ya? Sí. Bueno, veamos entonces los criterios más importantes para comprobar la calidad de un RCT en cada una de estas categorías que hemos mencionado. Entonces, la primera va a ser la selección de pacientes, ¿ya? En esta categoría deben estar súper bien descritos los criterios de selección, vale decir, la inclusión o exclusión, por qué entraron o por qué salieron los pacientes del estudio, y los métodos de asignación aleatoria, o sea, cómo entraron a un grupo o a otro. Hay varios métodos de asignación aleatoria para construir el grupo estudio, ya que, bueno, tampoco vale la pena detallar ahora, pero que se sepa por lo menos que tiene que estar eso detallado como se hizo. Sí, entonces, una vez hecha la asignación, los grupos deben ser similares en relación a los factores pronósticos más importantes. La edad, el sexo, qué sé yo, el índice de masa corporal, por ejemplo. Y los estudios normalmente muestran esta comparación. Esto en la tabla 1 de la sección resultados aparece esta comparación. Muchos investigadores incluso acá ponen los valores de P, demostrando que con valores elevados no hay diferencia Ujú. significativa entre los grupos, por lo menos al inicio de la investigación, de manera que después de que se aplican las distintas intervenciones, uno puede decir la diferencia se debe a la intervención y no a que los Claro, grupos eran distintos desde el principio. así es. La segunda categoría entonces es el ocultamiento, que puede ser a varios niveles, ¿ya? Puede ser a la asignación, vale decir que los investigadores que están en este trabajo científico no saben a qué grupo es asignado cada uno de los sujetos, ¿ya? Algunos consideran que este debería ser el principal nivel de ocultamiento, también se le llama como los ciegos, ¿cierto? Ujú. El otro es a nivel del paciente, vale decir que el paciente no sepa en qué grupo está, si es la intervención o el control, ¿ya? Del terapeuta, o sea, que el tratante no sabe si está aplicando la terapia o el placebo, y a nivel del evaluador, o sea, el que mide los resultados no sabe si está evaluando al grupo de control o grupo de estudio.
¿ya? Esta de todas maneras es menos relevante cuando queremos medir este outcome de manera objetiva, ¿ya? Pero idealmente, como para que sean como bien evaluados, entre comillas, o para bien aceptados en la comunidad científica, deberían tener por lo menos 2 ciegos, ¿ya? Normalmente, aunque también pueden haber estudios con 3 ciegos o más, ¿ya? Y ahí viene otro problema para la kinesiología, porque de repente, para aplicar, por ejemplo, un tratamiento, digamos, manual o con agente físico, el terapeuta de inmediato sabe si está aplicando o no, por lo tanto es muy difícil hacer ese ciego para el tratante. Pero sí es importante que en la asignación haya un ocultamiento, o sea, la persona que asigna a los sujetos al grupo de estudio, al grupo de control, no sepa en qué grupo va a quedar cada sujeto, aunque lo sepa después, pero Claro. no sepa de antemano, no puede asignar de manera eh, más arbitraria en qué grupo queda. Y lo otro es que cuando las mediciones ya no son tan objetivas o son más operador dependientes, que el evaluador final sí esté cegado a qué grupo o a qué rama pertenecía el sujeto que está evaluando. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿ya? Si estoy haciendo un estudio que quiero que sea bien evaluado, ¿ya? Sobre el uso del ultrasonido en el hombro congelado, el ocultamiento a nivel de la asignación significa que el grupo, el investigador o el grupo no tiene la posibilidad de asignar por conveniencia a los sujetos de la muestra a uno de los grupos. A nivel del paciente, el paciente no debería saber si el tratamiento que está recibiendo es con el ultrasonido que emite o con el que no. A nivel del terapeuta, este no debería saber si el equipo con el que está tratando al paciente emite o no emite. O sea, por eso era importante elegir esto como control, ya que permite el ocultamiento a nivel del operador o del tratante. Uh-huh. Y a nivel del operador, este no debería saber si el sujeto que está evaluando estaba en la rama de tratamiento o en la rama de control, especialmente si las mediciones son operador dependientes, como, no sé, la goniometría, por ejemplo. Claro. Podía meterle un poquito más de gana al movimiento cuando está evaluando al paciente en el grupo de tratamiento y ser un poquito menos exigente con el que estaba en el grupo de control, y eso me desvía los resultados. Claro, dar un resultado totalmente distinto. Bueno, y la tercera categoría va a ser sobre la intervención. ¿Ya? Un estudio tiene que tener muy bien descrito cuál va a ser la intervención del grupo de tratamiento y el de control, ¿ya? Y este último debe ser adecuado, evitando cualquier tipo de co-intervención. También hay que describir el seguimiento que se le hizo a todos los sujetos, indicando, además, si se han sacado pacientes de alguno de los grupos. También el tiempo de seguimiento tiene que ser adecuado, por lo tanto la temporalidad de las mediciones de los grupos tiene que ser comparable, o sea, tiene que más o menos cumplir los mismos criterios, ¿ya? Para poder comparar realmente qué fue lo que se hizo y cómo fue el resultado que se obtuvo. Claro, el corte para que sea bueno el estudio es que tiene que tener un seguimiento de al menos el 85% de los pacientes. Uh-huh. Ya cuando veíamos la escala de evidencia, ¿Sí? ya, los ensayos clínicos estaban en el nivel más alto, Uh-huh. pero los ensayos clínicos que estaban que tenían un seguimiento por debajo del 85%, el CBM los bajaba de categoría y los ponía en el segundo nivel de evidencia. Claro. Ya, entonces, en un estudio como el que usamos de ejemplo, del ultrasonido en el hombro congelado, debería estar bien descrita, bien detallada la dosis, el tiempo, el tamaño del cabezal, la marca del equipo, cuál es el ERA y el BNR, etc. Todos los detalles, además de la descripción de todas las otras intervenciones que se siguió en el estudio para el grupo de control y para el grupo de tratamiento. Y esto también va a ser relevante en el punto de vista cuando se quieren replicar los estudios, que también es súper importante. Muchas veces hay resultados bien impactantes en algunos estudios y cuando se intentan replicar, o sea, repetirlo en otra parte con otro grupo, no se pueden repetir y no se llega a los mismos resultados. Entonces, eso también llama un poco la atención de si es reproducible o no. Y ahí la cuarta categoría son los resultados. El estudio debe describir bien las medidas que usaron para los outcomes, que deben ser relevantes, válidas, confiables y lo más objetivo posible. Bueno, para más detalles sobre qué significan todos estos términos que dijo Matías, pueden ir a escuchar el episodio de Outcome Measures de la primera temporada. Y el de pruebas diagnósticas. El de pruebas diagnósticas el piloto. Sí. Bueno, la categoría final entonces va a estar sobre la estadística. ¿Ya? Lo primero que se haya realizado, lo primero que se haya realizado una medición descriptiva de este outcome principal, vale decir todos los indicadores de dispersión o estimadores puntuales, con un análisis apropiado desde el punto de vista estadístico, con una muestra de tamaño adecuado y además descrita para cada uno de los grupos. ¿Ya? Dentro del análisis estadístico, un indicador importante que se considera en todas estas escalas para evaluar es el análisis por intención de tratar. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que
todos los sujetos incluidos en el análisis del grupo en el que fueron asignados inicialmente. O sea, que todos los sujetos que fueron asignados al grupo de tratamiento fueron evaluados al final de la investigación, y todos los que estaban en el grupo de control fueron incluidos en el análisis. Este análisis por intención de tratar da cuenta de dos de los grandes problemas de un ensayo clínico, que son la no adherencia y los outcomes faltantes. Un análisis por intención de tratar incluye a todos los sujetos que fueron aleatorizados en un grupo dentro del análisis final para ese grupo, independientemente de su condición final, si abandonó, si no siguió el protocolo, etc. Por ejemplo, si se quiere ver la efectividad del tratamiento para una enfermedad determinada, y tengo 200 sujetos en un estudio separados en dos grupos, uno recibe el tratamiento y el otro grupo recibe un placebo. Supongamos que del grupo placebo 10 sujetos mejoran y los otros 90 no cambian. Entonces un 10% del grupo mejoró. Si tomamos el otro grupo, supongamos que 80 personas reportan efectos secundarios tan severos que abandonan el tratamiento, sin reportar mejoría en la enfermedad estudiada. Del resto, 10 mejoran. Si se excluye del grupo a los que abandonaron el tratamiento, entonces nos quedamos con un 50% del grupo que mejora, lo que sería mucho mayor que en el grupo de control, que era el 10%. Pero si incluyéramos en el análisis a todos los sujetos, no habría diferencia en la efectividad del tratamiento comparado con el placebo. Entonces se evita una estimación demasiado optimista de la eficacia de un protocolo, aceptando que la no adherencia y la desviación del protocolo son algo que van a ocurrir en la práctica clínica. Y por eso vale la pena que nosotros como clínicos, más allá de que manejemos no mucho la estadística, ir a leer más o menos cómo se hizo el estudio, porque ahí podemos sacar datos que de repente se maquillan harto en las conclusiones y los resultados. Bueno, todo esto nos va a permitir entonces ver cuánto le creemos al resultado de un estudio. Hablando sobre los resultados, ¿basta con fijarse si son estadísticamente significativos solamente? Vale decir, ¿nos confiamos del valor P? ¿O cómo sabemos si son clínicamente relevantes? ¿Ya? Esto es muy importante porque hasta hace algunos años el valor P era el que mandaba. O sea, si tus resultados no tenían un valor P importante, ¿verdad? Entonces no valía. Se invalidaba todo lo que se haya hecho. ¿Ya? Bueno, primero sobre este valor de P o el P-value. Este es el resultado de una prueba de hipótesis o cálculo estadístico, ¿ya? Y se va a definir como la probabilidad de encontrar un efecto al menos tan extremo como los datos de investigación si la hipótesis nula fuera correcta. Esa es como la definición estadística, ¿ya? En realidad lo que se está haciendo con un P bajo 0,05, ¿ya? O el que se elija en el estudio, va a ser rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Lo que no dice nada sobre la hipótesis alternativa. Claro, no, tú no compruebas tu hipótesis a través del valor de P, sino que te dice qué tan probable es la hipótesis nula. Claro. No dice nada con respecto a tu hipótesis alternativa. Claro, pero al final tampoco te asegura si lo que tú hiciste está bien o está mal. O sea, que tenga un valor P de 0,05 es como que, ok, se respetó esto en cuanto a la hipótesis nula, pero nada más. Sí, entonces el valor de P no es una probabilidad de azar y tampoco es el error en el estudio. Una publicación especial de The American Statistician con 43 artículos escritos por estadísticos importantes, se promueve el terminar la práctica de usar un p-value de menos de 0,05 como evidencia fuerte contra la hipótesis nula, o un p-value mayor a 0,05 como evidencia fuerte en favor de la hipótesis nula. Los editores incluso recomiendan dejar el uso de las palabras estadísticamente significativo. Aquí, bueno, la matemática es bien complicada, pero vamos a dejar en las notas del episodio un link que lo explica más en detalle, pero se calcula que la probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula, o sea, de error tipo 1, cuando el valor de P es de 0,05, que es al menos 23% y típicamente es cercano al 50%. O sea, la probabilidad de error es mucho mayor que el valor de P. En resumen, las recomendaciones de práctica basada en la evidencia para la lectura de los resultados de un ensayo clínico son: 1. No base las conclusiones sobre una asociación en un efecto estadísticamente significativo. No crea que existe asociación solo porque es estadísticamente significativa. Tampoco creer que la asociación no existe solo porque no es estadísticamente significativa. No creer que el valor de P da la probabilidad de que el azar produce la asociación o efecto observado o que la hipótesis sea cierta.
ni concluir nada sobre la relevancia clínica basándose solamente en la significancia estadística o ausencia de ella. Entonces hay que comprender que un valor bajo de P como resultado de la diferencia entre grupos, ¿ya? Y el tamaño muestral. Pequeñas diferencias entre los grupos pueden ser estadísticamente significativas en muestras grandes, ¿ya? Por eso va a ser conveniente buscar indicadores de la magnitud del efecto, o el llamado effect size, que puede ser más fácil de interpretar, como la diferencia de medias estandarizadas o no estandarizadas, el riesgo relativo, la reducción relativa de riesgo o reducción absoluta de riesgo, ¿ya? Ya, para no enredarnos, hay más de 70 indicadores de magnitud de efectos reportados, ¿ya? Luego de esto vamos a definir si los resultados van a ser clínicamente relevantes, ¿ya? Por ejemplo, un estudio podría ver los efectos de una intervención para disminuir el dolor de hombro y encontrar que en el grupo que se aplicó la intervención, en un 90% disminuyó en 2 puntos, ¿ya? Mientras que en el control, un 80% disminuyó en 1 punto, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque la diferencia puede que, desde el punto de vista estadístico, sea estadísticamente significativa, ¿ya? Entonces podría decir, ok, está bien, entonces este tratamiento, por ejemplo, es bastante bueno para el dolor de hombro. Es mejor que el control. Claro, pero va a quedar a criterio del clínico si vale la pena realizar la intervención. O sea, si el otro disminuyó 2 puntos versus 1, no sé qué tan relevante o tan impactante va a ser para el caso, ¿ya? Y por otro lado, otro valor importante va a ser el intervalo de confianza, que va a ser algo así como el rango en el que esperaríamos encontrar todos los resultados de la intervención en la mayoría de las personas, ¿ya? Mientras más grande es este intervalo, va a ser menos confiable la intervención, ¿ya? Por eso que hay mucha dispersión cuando hay mucha dispersión en los resultados, ¿ya? Por ejemplo, en una intervención que disminuye en promedio 3 puntos de EVA en el dolor de hombro, ¿ya? Va a ser muy diferente si el intervalo de confianza va a ser de 2 a 4 o de 0 a 6. Claro, mucho más. Si yo tomo el promedio como 3 puntos, ya, y mi intervalo de confianza es 2 a 4, en el fondo lo que está haciendo es que me garantiza, entre comillas, que con un 95% de probabilidad el resultado va a disminuir el dolor entre 2 y 4 puntos. Ya, pero es mucho más preciso eso que si me dice de 0 a 6. Claro, muy amplio el intervalo. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la antigüedad del paper? Es un estudio que se publicó hace un mes. ¿Ese es más válido que el que se publicó hace una década? Ahora, si uno se fija en las escalas, ninguna de las escalas toma en cuenta la antigüedad de la publicación. Pero sí hay que tener en cuenta, con respecto a los ensayos clínicos, que desde el año 2000 hay una iniciativa de registrar todos los estudios clínicos de manera detallada, y hay 2 consecuencias súper importantes de esto. La primera es que desde que se registran los estudios han bajado significativamente la cantidad de resultados positivos reportados. Porque antes de eso se podía jugar un poco con lo que llamaban los grados de libertad del investigador y hacer lo que se conoce como un p-hacking, que manipulan los criterios de selección, los outcomes, las pruebas estadísticas, y eso para tener un resultado que sea estadísticamente significativo. Y el otro punto, la otra consecuencia importante de este registro es que la mitad de los estudios registrados no han reportado sus resultados. Antes de este registro no se sabía cuánto eran los resultados no reportados. Entonces ahora, si yo quiero hacer una revisión sistemática sobre un tema y buscar ensayos clínicos, puedo ir a este registro y tratar de contactar a los autores que han hecho un estudio y ver qué es lo que pasó con los resultados, si tienen datos, o han hecho un análisis parcial, o cuál es la razón por la que no han reportado sus resultados, que no han terminado el estudio, que se le acabaron los fondos, o que simplemente encontraron que no había una relación, no había un resultado que iba a ser significativo. Entonces abandonaron el estudio porque eso finalmente no se lo va a publicar nadie. Claro, pero igual es interesante que tener en cuenta que la mayoría de los resultados que se van a publicar siempre van a ser los positivos al final. O sea, cuando hay resultados contradictorios o incluso contrarios a lo que uno pensaba en la hipótesis, eso tiende a no reportarse. Y hay un llamado actualmente en la comunidad científica que eso también se reporte, porque es bueno para hacer crecer, ¿cierto?, el conocimiento dentro de la profesión, ¿ya? Y a pesar de que no se toma en cuenta la antigüedad de la publicación, típicamente se dan como 5 años, que es como más o menos así como uno puede considerar esa información, salvo, o sea, podemos pasar los 5 años, salvo que sea algún documento que sea como muy importante, muy relevante dentro de un área, ¿ya? Sí, ahí, bueno, sobre eso mismo, si uno busca una revisión sistemática, las revisiones sistemáticas de Cochrane dicen desde que hay información hasta la fecha. Claro. ¿Ya? Porque en el fondo un estudio que se hizo la semana pasada o el que se hizo la década pasada,
si la metodología es similar, si es que todo lo... en el fondo, todo está bien descrito, está en norma, según esto, no habría por qué creerle más al que se hizo la semana pasada que al que se hizo hace una década. Uh-huh. Sí, es diferente esto cuando hablamos de una revisión sistemática. La revisión sistemática, si yo tengo dos revisiones sistemáticas sobre el mismo tema, y una es de la semana pasada y otra es de la década pasada, ahí sí le creo más a la más actual. No. Pero en el caso del ensayo clínico, si no hay un cambio fundamental en las variables que se están estudiando, que se están midiendo, no habría por qué creerle menos al estudio más antiguo que al más nuevo. O sea, primero nos fijamos en la metodología, si esa metodología es creíble, es válida, y dejemos el año en otra categoría. En otra categoría, claro. Porque ninguna de las escalas considera el año, o sea, como la antigüedad que le quite puntos por ser más importante antiguo. La calidad del documento y cómo fue realizado, más que si es muy antiguo. Sí. Entonces, como resumen final, para ir cerrando, va a ser importante entonces, si yo quiero aplicar algo en la clínica, que me lea el documento completo, no que me quede con el abstract y con la conclusión nomás. O sea, vale la pena leer todo lo que se hizo y cómo se hizo, que respete esto que hemos conversado en este capítulo. Sí, y si uno va a la base de datos, a Pedro, están analizados y te dice qué puntaje tiene y cuáles son los elementos donde tiene puntaje y donde no. Entonces ahí nos están facilitando harto el trabajo de encontrar un ensayo clínico que tenga una alta calidad. Y ahí lo tienen, ensayos clínicos aleatorizados y controlados, cómo seleccionarnos y hacer una buena lectura crítica. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Instagram y Twitter somos Kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook que se llama Kinesiocracia, ahora le cambiamos el nombre y es solo Kinesiocracia. Y tenemos una nueva casa en la web, el sitio kinesiocracia.com, donde también enlazamos hacia los episodios del podcast y junto con esto publicamos las notas y algo más de contenido. Además de eso, tenemos un blog en el que vamos a ir publicando nuevos temas sobre cosas de interés kinesiológico. Nuestro correo sigue siendo kinesiocraciapodcast@gmail.com, donde ahí estaremos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que se han contactado con nosotros y nos han dado apoyo y algunas ideas de temas para seguir conversando, así que gracias por hacer comunidad y nos estamos hablando y escuchando próximamente.